Hoy vamos a hacer dos ejercicios con repetición. Un ejercicio es construir una escalera y el otro va a ser construir una cerca curva. Entonces comencemos. Vamos a crear la escalera. Vamos a escalarlo. Vamos a reducirle la altura un poquito alargado y vamos a utilizar el modificador repetición, y los que tienen el software en inglés les aparecerá array. Bueno, entonces aquí está el número de repeticiones. Puedo darle 2, 3. Los elementos quedan juntos porque no hay un distanciamiento. Si le movemos este parámetro en X, los objetos se distancian un poco más. Pero quisiera que quedaran pegados uno de otro, porque la idea es distanciarlos pero sobre el eje Z. Recordemos que el eje Z es la altura, entonces si lo movemos él va tomando altura y vemos que acá construyó la escalera. Le podemos colocar el número de peldaños que deseemos o reducírselo. También podemos, usando este factor X y el factor Z, moverlo un poco más, alargarlo o alargarlo y elevarlo. Esto queda a criterio de quien esté haciendo el diseño, pero es una forma muy práctica de construir esta escalera. Ya los accesorios de la escalera, como son la baranda, el centro donde va soportada, eso ya lo construimos agregando otros objetos. Bueno, vamos para el segundo ejercicio, que es construir una cerca. Voy a crear una nueva escenografía. Aquí en nueva, general, no voy a guardar porque era una demostración, y aquí voy a tener presente el sentido de los ejes. Recordemos que el eje rojo es el X, el verde es el Y y la altura es el azul, aunque aquí no aparece. Aunque esto se puede editar, pero por defecto el programa lo trae así. Voy a crear una tablilla para hacer una cerca. Lo primero que voy a hacer es escalarlo para darle la apariencia. Activo la herramienta escalar. Voy a hacerlo muy delgado. Voy a contraerlo aquí un poco y voy a alargarlo para que me quede como una tablilla. Un poco de zoom para mirarlo y voy a encuadrarlo un poquito mejor acá. Voy a hacerlo un poco más delgado, tanto acá como acá, para que no me ocupe mucho espacio. Muy bien. Y voy a hacer esta terminación, esta punta, que me quede triangular como una punta de lanza. Para ello, entonces voy a ir a modo edición. Recordemos que toda modificación que queremos hacer es indispensable ponerlo en modo edición. Recordemos el uso de estos tres botones. Con este seleccionamos los vértices, con este seleccionamos los bordes, o lo que llamamos en geometría aristas, y con este otro botón seleccionamos las caras. En mi caso necesito seleccionar cara porque voy a extruir esta cara. Extruirla es prolongarla, darle altura a esta cara. Entonces vamos a presionar E, la subo un poquito por ahí acá, por ahí aquí, y ahora voy a ir nuevamente a los vértices y voy a seleccionar estos dos vértices de acá y los voy a llevar al centro para que quede como punta de lanza. Voy a visualizar por el extremo Y, le doy clic acá y entonces me lo muestra acá bien de frente. Voy a la herramienta mover, lo voy a desplazar hasta el centro, siempre con el extremo de la flecha.
voy a girarlo levemente para poder ver los vértices de acá. Selecciono estos dos vértices. Ok, vuelvo aquí al eje Y voy a seleccionar, voy a mover la selección hacia el centro. Ya esto me quedó con la apariencia de punta de lanza. Vuelvo al modo objeto, voy a darle repetición. Acá en modificadores voy a repetirlo, voy a poner un número, voy a separarlos un poco, ya queda al gusto de cada quien. Voy a visualizarlo de esta forma, me gusta más así. Y aquí hay una cerca recta, pero lo que yo quiero no es una cerca recta, sino que me inclino más bien por una cerca que siga una trayectoria. Para esto necesito una trayectoria. Voy a ir aquí a modo objeto, asegurarme que esté en modo objeto, le doy agregar una curva y voy a agregar una curva Bézier. La curva es muy pequeña, pero aquí se nota. Voy a ir a modo edición para poder modificar esta curva Bézier y voy a hacerla mucho más grande. Entonces le hago clic a este extremo. Cuando le hago clic a este extremo me aparece estos dos vectores que hacen que la curva tome una forma diferente. Si yo le doy mover y muevo desde el centro, entonces la puedo desplazar tanto en X como en Y. Si quiero hacer el desplazamiento libre con X y Y, pero no en Z, o sea que no se afecte la altura, le voy a dar clic en este botón, en este cuadrito azul, y así también la puedo controlar. Voy a darle un poco de zoom, voy a reducir el zoom, tomo otra vez ese cuadrito azul para más o menos poner la curva del tamaño que tiene la cerca. Y voy a hacer que esto sea mucho más curvo. ¿Cómo lo logro? Cuando le doy clic en este extremo aparecen dos vectores. Este vector tiene un extremo que si le doy clic acá me permite modificar la curva. Si lo muevo en este sentido, observen, la curva se va volviendo más redonda. Voy a hacerlo un poco más acá para que se note más. Y así podré tener una curva mucho más redondeada, mucho más suave. Si le hago lo mismo en este otro extremo, me aparecen efectivamente los dos vectores. Este vector de acá lo voy a mover, voy a utilizar este cuadrito azul para hacer como forma de una S. Y este lo voy a modificar un poco acá para que quede con más curva. Siempre estoy manejando ese cuadrito azul. Listo, ya tengo la curva. Ahora voy a hacer que estas tablillas queden siguiendo esa curva. Vamos nuevamente a modo objeto, selecciono la tablilla, voy a agregar un segundo modificador. Teniendo seleccionada la tablilla, voy a agregar otro modificador que se llama curva. Voy al final y aquí donde dice objeto, este modificador curva tiene un parámetro que llama objeto, y aquí en este cuadrito le doy, voy a seleccionar Bézier e inmediatamente todas las tablillas toman esa trayectoria. Ahora yo puedo también agregar más tablillas, pero las siguientes quedarán rectas. Toma la curva, pero a partir de que termina la curva las siguientes son rectas. O puedo reducir las que necesite, incluso menos que la trayectoria de la curva. En este caso me interesa cubrir la curva. Y también voy a
aumentar la distancia para que me cubra toda la curva con menos tablillas. Puedo hacerlo más tupidito. Entonces, para tupir de tablillas esto, puedo aumentar el número de tablillas y reducir aquí el factor X. Incluso pueden quedar junticas, ya depende del gusto y de la idea que esté manejando cada uno. Con esto ya logramos hacer una cerca curva para nuestro proyecto de la construcción de una casa.